queridos hermanos, hermanas, queridos oyentes que nos están escuchando y viendo a través de internet. Es una alegría poder estar junto a ustedes para una vez más, mirar y ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Si en esta tarde yo les pregunto cómo están, cómo se sienten, cómo han pasado, pienso que serían muchas las respuestas y muy diferentes unas de otras. Pero puedo decirle que quizás algunas de ellas fueran respuestas tristes, dolorosas, llenas de dolor, llenas de aflicción. Pero sabemos que estamos viviendo, hermanos, en un mundo que está enfermo psicológicamente. Las conductas, las palabras, lo que se dice, lo que se hace, todo aquello que está a nuestro alrededor nos muestra que estamos en un mundo que está psicológicamente mal. Si echamos una mirada atrás en las cosas que nos han pasado, podemos ver que hay sobradas causas para que nuestro espíritu se haya afligido. Es solamente mirar por unos minutos la televisión y podemos ver la maldad y el dolor, la angustia, la aflicción que hay en este mundo. Por unos minutos nomás uno se sienta frente a la televisión, hermanos, a la televisión y mira esas noticias. Y a veces tenemos que voltear la cabeza, a mí me ha pasado, o cambiar de canal, porque mi espíritu se aflige de ver lo que está pasando en este mundo. Pero el Señor, de cierta manera, ya nos los dijo. Las aflicciones, el dolor, la tribulación que íbamos a pasar. Y por unos minutos yo quisiera que leyésemos en la palabra de Dios lo que el Señor nos dice para alertarnos, para que estemos atentos, abiertos nuestros ojos espirituales, viendo la realidad que nosotros estamos pasando. Dice la palabra ahí en San Juan, capítulo 16, y versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído de que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Y ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y la hora ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido
el mundo. El Señor, siempre que le hablaba a sus discípulos, lo hacía en alegorías. Es decir, ocultando un mensaje directo. Él les hablaba y le decía las cosas de cierta manera donde ellos pudieran darse cuenta de lo que Él les quería decir. Cuando la frase se hace más larga, es una metáfora. Y cuando se hace una comparación entre dos cosas muy diferentes, llamando con el nombre de una a la otra. Por ejemplo, Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Es decir, Él se llamaba la luz. Era una alegoría. O decía, vosotros sois la sal de la tierra. Y como vemos nosotros las parábolas, Él también de esa manera hablaba. Pero ahora el Señor les habla directo, les dice las cosas tal cual son. Y los discípulos se asombran y se dan cuenta. Pero Señor, tú ahora no nos estás hablando en alegorías como tú lo hacías. Pero la hora se acercaba y el Señor quería decirle las cosas bien claras. Hay un texto de esta palabra, el cual lo vamos a estar siguiendo por unos minutos, y es el número 33, el versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y en el nombre y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este versículo el Señor nos mostró y acentuó el estado emocional de muchos creyentes. En los originales griegos se puede leer esta palabra tendréis como tenéis, o sea, un estado presente. Esto se lo pasó a los discípulos, pero a través de ellos es para nosotros hoy día. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, cuando nosotros pasamos por aflicciones, sabemos que hay un encargado de que pasemos por ellas. El único que puede ser es el dueño de este mundo, es el que gobierna este mundo, y ese es el diablo. Él es el que se encarga de llevarnos a pasar por aflicciones, por momentos difíciles, por angustias, por enfermedad. Él es que lo hace. Vamos a ver 4 puntos en este pasaje, en este verso. El primero de ellos nos habla de un lugar. El lugar es en el mundo. El responsable de que nosotros pasemos por estas aflicciones es el dueño de este mundo. Y en Juan 15:19 nos dice la palabra, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros sabemos, hermanos, que el mundo entero está bajo el maligno. Y si nosotros damos un pantallazo hacia el mundo entero, hermanos queridos, podemos ver cómo se encuentra este mundo. Va de mal en peor. Porque el dueño de este mundo es el maligno. Pero una vez que nosotros somos injertados en el amor de Jesucristo, en el Señor, nosotros ya no pertenecemos a ese dueño. Nosotros pertenecemos a Dios. Y por eso Él va de todas las maneras posibles querer de una u otra manera traernos problemas, traernos angustias, traernos aflicciones para podernos derrotar. El diablo sabemos que para lo que él vino es solamente para matar, robar y destruir.
sabemos que el Señor nos dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa promesa se la da a sus hijos. Y aunque nosotros estamos en este mundo, psicológicamente, espiritualmente, no pertenecemos a Él. No se olvide de eso, hermana, hermano, que aunque nosotros estamos aquí en este mundo, ya nuestro dueño es otro. Y ya nuestro lugar va a ser otro en la eternidad con Dios. Pero el diablo va a hacer lo indecible para que de una u otra manera nosotros, los hijos de Dios, seamos llevados a aflicción. Y por eso el Señor nos lo dice. El segundo punto es una advertencia. El primero es en el mundo y luego una advertencia. El lugar es el mundo y la advertencia es: tendréis aflicción. Las aflicciones se traducen en la vida de los seres humanos como opresiones, derrotas, angustias, aflicciones, tribulaciones, enfermedad, todo aquello que nos pueda venir. Una persona afligida se muestra enseguida. Una persona afligida, los síntomas de ella son fáciles de detectarlos. La autopiedad, sentirse lástima, el autodesprecio, decir no sirvo para nada, no puedo hacer nada, no puedo, estoy mal, rechazar las personas que quieren venir a su alrededor. Pero querido hermano, hermana, tú y yo estamos aquí para notar, darnos cuenta de esa situación de una u otras personas que están pasando por una aflicción, ayudarles a ver que el Señor nos dijo que íbamos a pasar por ellas, pero en Él todo es posible y nos vamos a levantar en victoria. Que el Señor nos ayude, hermano, hermana, a poder darnos cuenta en aquel hermano, aquella hermana que está pasando por un momento así, en un estado donde nos damos cuenta, está en tribulación, está en angustia, poder tú ser el canal para bendecir esa vida. La experiencia cristiana del Nuevo Testamento, de cada uno de nosotros, tan milagrosa y tan mística, en ningún momento nos va a hacer que el creyente se exime de estas tribulaciones, que se exime de estas aflicciones. Cristo no nos hace innumerables contra las aflicciones, menos nos garantiza que no vamos a pasar por ella. Pero sí, yo sé que todo lo que yo pidiera al Padre, creyendo, lo voy a recibir. Y si estoy pasando por un momento de angustia, si estoy pasando por un momento de desesperación, por un momento de dolor, yo sé que si yo voy al Padre, Él me va a ayudar. Porque todo lo que yo pidiera al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, lo voy a recibir. El tercer punto es una esperanza. En el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, dice el Señor. Hay que creer que las aflicciones, hermanos, los momentos difíciles por los que estemos pasando son temporales. ¿Sabes qué dice la palabra? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. Job 44:10. Y si nosotros miramos la vida de Job, hermanos, yo creo que no hay un hombre en la tierra que haya pasado por más aflicción que pasó ese hombre. Pero su fe no decayó, su confianza en Dios no decayó.
sino que se levantó y dice que cuando él hubo orado, Dios, Jehová, sacó la aflicción de él. Y esa es una promesa, hermanos, para ti y para mí. Quizás no estamos pasando por lo que Job pasó, pero estamos pasando por una situación que para nosotros es terrible, es angustiosa, es dolorosa. Tenemos que enfrentar una situación que sabemos va a ser difícil. Pero yo quiero decirte en esta tarde que sepas que no estás solo, que Dios está contigo y que si tú clamas a Él como Job lo hizo, Él va a escuchar tu oración y te va a sacar de esa aflicción en la que tú te encuentras. Amén. Nada es imposible para Dios. Amén. Y nada se sale de las manos de Dios, hermano. Tú y yo estamos en sus manos, somos sus hijos. Jesucristo nos compró cuando murió en la cruz por nosotros. Somos sus hijos. ¿Y qué no hace un padre por un hijo? Todo. ¿Cuánto más Dios lo va a hacer por ti y por mí? No lo olvides, todo. No pierdas la confianza en ti misma. Crea que cuando usted va a enfrentar esa aflicción, esa situación, va a salir en victoria. Porque si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay diablo, no hay demonio, hermanos, no hay el propio infierno que pueda meterse contra un hijo, una hija de Dios que está tomado de la mano de Él. Por eso lo importante es, hermanos, que nada nos saque de la mano de Dios. Ningún pecado, ningún mal caminar nuestro nos aparte de la mano del Señor. Y si por esas cosas caímos, si nos sentimos alejados de Dios, acércate a Él, tómate de su mano y nadie te podrá arrancar de Él si tú no lo permites. El cuarto punto, Él nos da un ejemplo. Dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Hermanos, Jesús es un campeón con mayúscula. Y sabes, Él es tu entrenador. Anímate, esfuérzate a ser tú también un campeón frente a cualquier aflicción que se te aparezca. El enemigo va a venir a decirte, no puedes, no tienes fuerza. ¿De dónde vas a salir de ese problema o de esa situación que tú estás? Pero no olvides, Jesucristo, que es tu entrenador diario, Él ya lo venció. Amén. Él ya lo venció en la cruz. Y porque Él lo venció en la cruz, nosotros vencimos con Él. Amén. Y esa es una mentira del diablo que quiere venir a los hijos de Dios y decir, no puedes. No vas a salir en victoria. No vas a salir de esa aflicción. No vas a salir de ese dolor. No vas a salir de esa angustia. Eso es lo que Él quiere meter en nuestra mente. Pero tú y yo ya somos más que vencedores en la muerte de la cruz de Jesucristo. Gloria a Dios. No lo olvides eso, hermana. Y cuando el diablo quiera venir con lo contrario a tu vida, tú eres una hija, un hijo de Dios, comprado por la sangre de Jesucristo. Amén. Y ya eres un vencedor. Ya eres un vencedor. Él ha sido un vencedor. Y porque Él es un vencedor, nosotros lo somos con Él. Dice el Señor, yo he vencido al mundo. Este mundo confuso, problemático, parece querer ahogar muchas veces a los hijos de Dios.
Pero no te olvides que Él ya fue derrotado, fue vencido y fue abatido por Jesucristo en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo, hermanos, es el triunfo tuyo y mío. La victoria de Cristo en la cruz es el triunfo de los hijos y las hijas de Dios. Cristo ha vencido al mundo, que sabemos está dominado, está gobernado por el diablo, pero Cristo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Él es la cabeza. Tú y yo somos parte de ese cuerpo viviente que camina dirigido por el bendito Espíritu Santo aquí en la tierra. Tú y yo formamos parte del cuerpo y Jesucristo es la cabeza. El bendito Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos lleva por el camino que nosotros debemos andar. Y cuando nosotros estamos en aflicciones, en problemas, Él nos saca de ella. Hubo un pasaje donde el Señor les dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. ¿Por qué el Señor les decía así? Cuando todos querían que el Señor quedase ahí con ellos, siguiese haciendo milagros y maravillas, pero Él les dice: les conviene. Les conviene. En otro lugar dice que Él va a mandar al Espíritu Santo en su lugar para que esté aquí en la tierra. Y sabe, Jesús, Él estaba aquí, luego estaba allá, luego allá, más allá, y así se movía el Señor. Era visible, lo veíamos, hacía los milagros, las maravillas, era visible, Él estaba ahí, pero Él le decía: les conviene, porque cuando viniese el Espíritu Santo, el Espíritu está en todo lugar, hermano. Está aquí, allá, más allá, y está en todo el mundo. Y Él está ayudando y socorriendo a todos los hijos y las hijas de Dios que claman a Él. Ese bendito Espíritu Santo está aquí con nosotros. Está caminando aquí en medio nuestro. Él está viendo tu corazón. Él está sabiendo cuál es tu aflicción, tu dolor, tu problema, tu angustia. O aún Él está sabiendo cuál es tu alegría. Por eso podemos tener la confianza y la libertad, hermanos, de pedirle a Él. Él está aquí en medio de nosotros. Y Él quiere sacarnos de esa situación que a veces parece imposible, pero para Él todo es posible. Amén. ¿Cómo podemos vencer las aflicciones? En primer lugar, hermano, te animo a que tú te conviertas en una persona entusiasta, positiva, poniendo toda tu confianza en Dios. De esa manera tú vas a poder vencer las aflicciones. Cree que Dios está ahí a tu lado en el momento de la aflicción. Él no te abandona, Él no te deja solo. Aunque todos los demás te dejen, aunque todos te abandonen, aún tu propia familia, tus amigos, Él no te abandona, Él no te deja solo. Y allí en medio de la aflicción, tú puedes clamar a Él y Él oirá. Él oirá. Cultive su mente con una imagen victoriosa sobre las aflicciones, diciéndole: Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón de esa preciosa promesa de Dios, vamos a poder vencer toda aflicción que venga a nuestra vida. Cuando usted enfrente las aflicciones, hermano,
Nunca hable un lenguaje pesimista, negativo, desanimador. No lo haga, porque ese mensaje lo quiere poner el diablo. Él es el que te llena de que tienes que ser pesimista, negativo, desanimado. Él es el que pone ese tipo de mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero tú preséntale batalla al diablo y confiesa victoria. Cuando esos pensamientos quieren venir a tu mente o a tu corazón, preséntale batalla. Confiésale victoria. En el nombre de Jesús. Hermanos, si es necesario, hágalo en voz fuerte, voz alta, hágalo. Cuando los hijos y las hijas de Dios confiamos y creemos en Él, el enemigo puede venir en cualquier momento a querer traer aflicción a tu vida, a tu corazón. Ahora me vino un recuerdo, justo ahora mientras les hablo a ustedes, me vino un recuerdo de unos cuantos años atrás allí en Sudamérica. Mientras yo dormía, hermanos, el diablo quiso venir y traer aflicción a mi vida. Y sabe que fue tremendo lo que yo experimenté, porque yo desperté alabando a Dios, llena del Espíritu Santo y confesando victoria en eso que el diablo me quería poner a mí en el sueño. Porque, hermanos, el Espíritu de Dios que está en nosotros no duerme, ¿sabes? Mientras tú y yo dormimos, Él está despierto, Él está aquí cuidando de nosotros, ayudándonos. Y para mí fue una certeza esa noche cuando desperté clamando a Dios en el Espíritu. Hermanos, el diablo no duerme. Él es el dueño de este mundo. Y como nosotros no pertenecemos a Él, como dijo la palabra, sino que nosotros pertenecemos a Jesucristo, Él nos va a querer hacer daño de una u otra manera. Pero Jesucristo nos quiere sacar en victoria. Preséntale batalla y confiesa la victoria que ya de antemano la tenés ganada en la cruz del Calvario con el Señor. Trata de convencerte a ti mismo para poder vencer las aflicciones. Trata de convencerte a ti mismo. Mañana va a ser un día mejor. Mañana va a poder salir la luz que yo estoy esperando. Háblate positiva a ti misma. Y todo, recuerda, está bajo el poder de Dios. Mañana va a ser el día que tú anhelas y deseas. Porque lo que yo confieso con mi boca va a ser una preciosa realidad bajo el poder de Dios en mi vida. Y luego seguir un consejo que lo vemos en Santiago 5:13. Dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. El Señor ya nos decía de antemano todas las cosas. El Señor nos decía que íbamos a pasar por las aflicciones, pero ya de antemano nos decía: si estás afligido, pide oración. Para eso estamos los hermanos, para apoyarnos unos a los otros. Y quizás hoy necesitas tú, pero quizás mañana necesito yo. Y Willy hablaba de ese amor de los unos por los otros en el Señor, y qué importante que es. Porque el Señor nos muestra: ¿hay algún afligido entre nosotros? Abra
oración, pida oración. Para eso estamos los hermanos. El Señor les da la promesa junto a este texto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él les da la promesa de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Esa paz que nos inunda a veces en los momentos más difíciles que tenemos que atravesar. Pero sentimos una paz que nos sobrepasa. Sentimos una paz que decimos, Señor, esa paz es sobrenatural, hermanos. Esa paz viene de Dios. Y cuando los hijos y las hijas de Dios las podemos experimentar, decimos, Señor, cuán grande eres tú. Cuán grande eres tú. ¿Sabe que a mí siempre me tenía el pensamiento que cuando mi mami partiera a la eternidad, yo siempre decía, Señor, yo me voy a descontrolar. Yo no sé qué va a pasar conmigo. A veces pensaba, quizás voy a enloquecer. Había un lazo muy grande entre nosotras. Pero ¿sabes? Cuando mi mami partió a la eternidad, yo pude experimentar esa paz sobrenatural en mi vida. Yo pude decirle, Señor, gracias. Porque todo lo que el diablo me quería poner en mi mente, el Señor me mostró que era basura frente a la bendita y gloriosa paz que Él puede dar a un hijo y a una hija de Dios. Y esa paz que el Señor nos está hablando acá, hermano, no es solo para los discípulos, es para ti, es para mí, es para que sea una paz en el diario vivir nuestro. Una paz que va a sobrepasar todos los límites. El diablo lo que va a querer siempre, todo el tiempo, va a querer poner a ti momentos de angustia, de preocupación, de incertidumbre, de no vas a dar con el sueldo, te va a pasar esto, pero el Señor viene con esa paz para los hijos de Dios. Amén. Tómala, porque esa paz es tuya. Esa paz es tuya. Él la ganó en la cruz del Calvario para ti y para mí. Y que el diablo no venga con sus mentiras del infierno a querer tomar la vida, la mente del corazón de los hijos de Dios. Porque el diablo lo que solo es un mentiroso. Esta promesa Dios te la dio. Debemos de disfrutar de las victorias que el Señor ganó en la cruz para ti y para mí. Hazla tuya en esta tarde. Llévala a tu casa, llévala contigo, átala en tu corazón, porque son promesas que Él deja a los hijos y a las hijas de Dios. Nos advierte, estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Es un privilegio para el creyente que esté pasando tribulación estar con buen ánimo. Es el fundamento de este ánimo que Cristo nos da. Yo he vencido al mundo. La victoria de Cristo, hermanos, es el triunfo del cristiano.
La victoria de Cristo es el triunfo del cristiano. Y Jesús venció al diablo, los demonios y a este mundo que cada vez va de mal en peor. Él nos venció. Y porque Él nos venció, yo soy también un vencedor con Cristo Jesús a través de la cruz. El enemigo principal de mi alma, de tu alma, ya fue vencido. Cristo lo derrotó completamente. Ahora queda a ti y a mí poder estar firmes, resistir al diablo, y él va a huir de nosotros. Porque esa es una promesa divina de la cual nosotros podemos aferrarnos. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Dios siempre, hermanos, siempre, dice la palabra, está por nosotros. En Romanos 8:31. Dice, Dios está con nosotros. Dice, y Dios está en nosotros. No lo olvides. No estás solo. No estás sola. Él está contigo. Él no te abandona. Y en los momentos más difíciles de tu vida, que sepas que puedes clamar a Él y Él te va a ayudar. No te exime el ser un hijo, una hija de Dios, no pasar por todas estas cosas. Pero sí sabemos que no las pasamos solos, sino que las pasamos tomados de la mano del Señor. Es como, ¿vieron cuando el Señor hizo que Pedro caminara sobre las aguas? Solamente mirando al Señor, solamente poniendo su mirada en el Señor, hizo que Pedro pudiera caminar por las aguas. Hermanos, si tú miras al Señor, si tú te tomas de la mano, vas a pasar por arriba de las aflicciones, tribulaciones, angustias, dolor, enfermedad, porque tú vas con Él, no vas solo. Descansa en el Señor y Él hará. Y Él hará. Quizás en esta tarde estás pasando por aflicción, estás pasando por dolor, tribulación, angustia. Él está aquí. El Espíritu de Dios está aquí, moviéndose para hacer una obra en tu vida. Yo los invito a ponerse de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a clamar a Él. Vamos a entregarle a Él ese problema, esa situación, esa aflicción que hay en nuestra vida. Vamos a entregársela en sus manos y vamos a ver los resultados maravillosos que el Señor va a hacer en nuestra vida. Si estás pasando por algún problema, una dificultad, un dolor, una angustia, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano, confiando, creyendo que Él está aquí ahora, que Él está caminando en medio nuestro y que Él está deseoso de hacer un milagro en tu vida. Levanta una mano confesando, Señor, yo necesito de ti. Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Señor, yo necesito que ese problema imposible delante de mis ojos, Señor, yo necesito que tú puedas hacer un milagro maravilloso en mi vida. Y vamos a estar orando y confiando que el Señor llevó en la cruz del Calvario todas y cada una de las dificultades, aflicciones y problemas por los cuales los hijos de Dios puedan estar pasando.
En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo sé que estás tú en